Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal de YouTube acerca de programación, particularmente frontend con React. Hace tiempo que no nos veíamos, bastante tiempo, pero he vuelto en forma de fichas, no en forma de fichas, pero he vuelto con un video sobre un patrón que en particular encuentro que hay hartos bugs al respecto. Y tiene que ver un poco con asincronía, tiene que ver con cómo manejamos los estados de carga cuando estamos llamando a una API, ¿cierto? Para obtener data o para actualizar data. En particular, eso tiene que ver más que nada con un patrón que en general se entiende como, bueno, no en JavaScript, pero que en otros lugares se denomina como thread pool. Y si buscamos rápidamente qué es un thread pool, es una forma en la que los lenguajes que trabajan con hilos, ¿cierto? A diferencia de JavaScript, lenguajes que trabajan con hilos, básicamente tú puedes realizar varias tareas de forma paralela, una en cada hilo, y tú entre comillas nunca sabes si estás tomando un hilo o no, o cuál hilo estás tomando. Eh, y eso en realidad lo que permite es que, bueno, y además te dejan colar cosas, si es que todos los hilos están ocupando y tú requieres hacer más operaciones asíncronas, quedan encoladas y luego se te asigna un hilo de esta como piscina de hilos eh, y toma la tarea siguiente, ¿no? Em, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hablando un poco de esa concurrencia y ese paralelismo, sabemos que JavaScript no es un lenguaje que funcione con hilos. O sea, sí hay ciertas cosas que pueden funcionar con hilos, pero eso es más como un tema del browser, como por ejemplo WebWorker. Pero sí tenemos como el event loop, y uno entre comillas puede gatillar una cierta cantidad de operaciones asíncronas todas al mismo tiempo y se van a ir ejecutando eh, de forma concurrente, ¿ya? Ahora, hay un tipo de bug que es muy común y para eso preparé este ejemplito que podemos ver acá, donde yo tengo un listado de contadores y voy a ir aumentando cada uno de estos o disminuyendo a lo mismo el valor de cada uno de estos y se va a mostrar un spinner acá arriba. Entonces, cuando yo aumente cualquiera, se va a mostrar ese spinner chiquitito acá. Y si se dan cuenta, ya pasó algo extraño, ¿no? Como que desaparece y aparece. No, quizás. Bueno, vamos a ver una forma de mostrar, de hacer que esto se vea más aparente. Ya, entonces primero les voy a mostrar cuál es el setup actual que está. O sea, cómo está implementado esto. Luego vamos a ver cómo hacer que el bug sea más visible. Y luego vamos a ver la forma de solucionar ese bug. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos para allá. Entonces, esto es una aplicación muy simple. Yo estos contadores los estoy trayendo desde un servidor con JSON, sí, con JSON Server. Es una dependencia que te permite servir un archivo JSON a través de HTTP. Entonces, si se dan cuenta, acá estoy trayendo los contadores desde esta URL. Lo vamos a abrir acá. Esto es básicamente el como landing de JSON Server, y te dice cuáles son los recursos que tú tienes en tu base de datos. Son estos mismos que, bueno, se pueden ver acá, ¿cierto? Y esa base de datos es un archivo que está acá en db.json. La forma de ejecutarlo es tal cual. Ejecuta JSON Server, le dice watch a dónde está y en qué puerto. Este es un proyecto que está hecho con Vite y con React y TypeScript. Voy a dejar el repositorio en la descripción. Ok, entonces estamos trayendo esta información de esta base de datos. Todo esto es como para poder simular cómo uno trabajaría en la vida real con un backend. Y si se dan cuenta, acá tengo throttling en la red con fast 3G para que se note un poco más
las acciones asíncronas. Ok, entonces es un componente bastante simple. Acá tengo unas líneas comentadas porque ya vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces tengo un listado de contadores. Tengo un estado para traer los contadores, ¿cierto? Cuando el componente se carga, lo que hago es setear ese estado como true. Luego llamo a la función getCounters, que me va a retornar la lista de contadores. Pongo el estado loadingCounters como false. Y luego guardamos esa data con setCounters. Ya, entonces acá en esta lista voy a refrescar para que se vea. Primero me va a salir un mensaje de acá de cargando y luego se renderizan los contadores que hayan. ¿Ya? Y los contadores tienen esta forma que está acá en CounterT. Es básicamente lo mismo que teníamos en la base de datos. Un ID, un count y un title. Nada del otro mundo. Ahora esa no es la parte divertida, ¿no? La parte divertida es qué pasa cuando le doy a increment y decrement. Entonces bien, yo guardo esos contadores acá en esta variable counters. Voy a colapsar esto. Es porque no tiene brackets. Da lo mismo, da lo mismo. Y luego tengo este listado, voy y renderizo este componente counter, que toma el counter y además tiene una función onChange, ¿ya? Que se maneja acá con este handle change que vamos a ver a continuación. Primero veamos qué es lo que es counter. ¿Ya? Counter es un componente que lo que va a hacer es que va a manejar el estado acá localmente, ¿ya? Entonces, si ustedes se recuerdan, o sea, si ustedes se recuerdan, nosotros teníamos las propiedades del contador, son count, id, title, y tengo esta función en change, pero en vez de llamarla cada vez que yo le doy clic al increment o decrement, lo que yo voy a hacer es, primero, simplemente actualizar ese valor de forma local. Si se dan cuenta, acá tengo un estado que se llama value, que el valor inicial va a ser el valor del contador que tenía inicialmente. O sea, si este valía, vamos a poner 4 ahí, y voy a refrescar. Si eso en la base de datos estaba como 4, lo voy a guardar acá en el value, ¿ya? Entonces estoy guardando este estado de forma local. Ya, esto, bueno, algunas cosas de estas en la vida real como que uno no las hace de esta manera, pero en este caso es como para ilustrar el ejemplo. Porque necesitaba, es algo que he visto en varias ocasiones, pero necesitaba una forma de hacerlo, de poder demostrarlo de forma sencilla. Ya, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Simplemente cambio el valor. ¿Ya? Entonces, cuando le doy clic al botón decrement, simplemente le resto 1 a este valor de acá local, y cuando le doy al botón increment aumento 1 y va cambiando así. Y luego acá yo tengo un useEffect que va a estar escuchando el valor. Eso es lo importante, solo value, id y the bounce changes por un tema de arreglo de dependencias del React para que esté completo con todas las cosas que utiliza la función que le pasamos acá. Ok, entonces yo quiero gatillar este onChange solo, no en el primer render, ¿cierto? Porque esto va, como estoy inicializando este valor, este useEffect, como value es una dependencia, se va a ejecutar luego de que el componente se haya renderizado y va a llamar a este change, ¿cierto? Entonces yo lo que hice acá fue tener un flag con un ref y decir, ok, ¿es el primer render? Sí, true. Luego acá chequeo si no es el primer render, o si es el primer render, no hago nada. Y si es cualquier otro render que no sea el primero, o sea, si no es el primer render, voy a ejecutar esta función de bounce change, ¿ya? Y acá en la función de cleanup voy a setear siempre isFirstRender como false, porque en el fondo ya pasó el primer render y puedo decir ya no es el primero. Entonces esto va a pasar a ser false y luego esta condición se va a ejecutar en todos los renders. Y además tengo este debounce change cancel, ¿ya? ¿Qué es ese debounce change? Lo que estoy haciendo es tomar la función onChange que recibo como prop, ¿cierto? Acá, y estoy llamando debounce de Lodash. Import debounce from Lodash debounce, ¿ya? Lo que hace debounce es que toma una función y un timeout, una cantidad de milisegundos, y dice voy a esperar
más o menos algo como de estilo, como de este estilo. Tú vas a llamar esta función muchas veces y cuando pase un cierto lapso de tiempo, desde la última vez que tú le llamaste, yo recién la voy a ejecutar. ¿Ya? Entonces es una forma de, por ejemplo, si yo tengo un botón y lo voy a spamear, en vez de ejecutar ese callback cada vez que yo le doy clic al botón, va a esperar a que yo me tranquilice y va a decir, ah, ya, ok, pasó este periodo de timeout, entonces ahí voy a ejecutar la función. Más o menos es como la lógica esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá como el valor de value va a cambiar cada vez que yo le dé clic. En el fondo estoy diciendo de bounce change, o sea, llama este on change de forma de bounceada, ¿cierto? Pero espérate una cierta cantidad de tiempo. Y cuando pase esa cantidad de tiempo, entonces ahí sí llama, ¿ya? Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Voy a imprimir acá console log. Aquí voy a decir colon change, o sea, vamos a llamar eso. Y luego en mi componente app, acá en el handle change lo vamos a abrir. Y aquí abajito voy a decir console.log call it. No sé. No se me ocurre. Ok, vamos a refrescar acá porque esto con el caché se explota. O sea, con el hot module reloading. Ok, entonces aquí voy a llamar un montón de veces. Si se dan cuenta, se imprime colon change ahí abajito cada vez que yo le doy clic. Y después cuando dejo de darle clic, efectivamente llama call it. ¿Ya? Entonces, en el fondo es una forma de controlar esa cantidad de eventos que dispara el usuario. Ok, dicho eso, lo que va a pasar entonces es que se va a poner este updating counter true. Eso va a hacer que el spinner se muestre acá, que está aquí. Cuando es updating counter es true, se renderiza un spinner. Luego voy a llamar a la función update counter, que es más que nada una llamada con la API de fetch a el contador que quiero modificar con un método patch. Le paso el valor nuevo del contador y eso cuando termine, yo acá lo que haría, porque esto es finalmente esto es una actualización optimista, lo que haría, diría, bueno, si la respuesta fue buena, consolidaría el estado de vuelta, diría, ah, ya, ok, es 40, sí, o es 39, no sé, da lo mismo. Y si esto falla, diría, bueno, voy a reintentar y manejar esa lógica de fallo. A mí no me interesa en este momento, lo único que me interesa es que cuando termine, quiero decir, ok, ya no está actualizándose. Entonces le pongo false. Y eso va a hacer que el spinner se oculte. Entonces se muestra y luego se oculta. ¿Ya? Y aquí es donde está el bug. ¿Por qué? Porque tengo básicamente solo un flag, que es este updating counter, para todos los contadores, ¿cierto? Entonces cada vez que yo llame, por ejemplo, a este onChange en cada uno de los contadores, se va a gatillar esta función handleChange y esto va a cambiar de true a false y de false a true. Entonces digamos que por ejemplo yo le doy clic aquí a increment y eso cambia ese set updating counter a true, ¿ya? Luego le doy clic a este y eso va a ejecutar esta función handleChange de nuevo, va a volver a poner esto como true y luego esta termina enseguida del primer contador y lo pasa a false, pero la segunda no ha terminado. Entonces el contador, como ya es false, desaparece y luego acá, bueno, cuando la actualización del segundo contador termine, no va a pasar nada porque ya estaba false. Entonces en el fondo esto va a estar cargando aún, pero no vamos a tener un spinner, ¿ya? Ok. Y ahora, ¿cómo lo podemos demostrar? Porque eso como que requiere que pasen algunas cosas como orquestadas de cierta forma. ¿Cómo vamos a mostrar de forma más visible el bug? Lo que voy a hacer es que voy a tener unos callbacks. O sea, voy a mostrar un contador. Voy a mantener el estado de loading dentro de cada componente del contador. Ya. Con este flag acá, loading set loading dentro de counter. Y lo que voy a hacer es que cada vez que yo efectivamente llame a la función de bounce change, le voy a pasar unos callbacks, ¿ya? Uno
onStart lo que hace es setear este estado local del loading como true. Y el segundo onEnd lo que hace es setear el estado local del loading como false, ¿ya? Y le vamos a pasar esto como parámetro a la función de bounceChange. Lo que voy a hacer acá es mostrar un spinner al ladito del botón de increment. Voy a descomentar todas estas cosas. También tengo que descomentar la notación de tipo. Y aquí falta una coma. Ok, dicho eso, ahora tengo que ir acá y en el fondo poder llamar a estas funciones. Eso lo tomo como... ok. Hizo algo extraño ahí con el formateo. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando llame este handle change, voy a llamar al callback onStart. Ese onStart lo que va a hacer dentro del componente counter va a setear el loading como true. Va a mostrar un spinner acá. Luego voy a mostrar el spinner global acá arriba. Luego va a pasar todo lo que tenga que pasar. Y cuando esto termine, voy a ocultar, voy a llamar a callbacks onEnd. Eso va a ocultar al spinner de forma local. Y luego va a llamar a setUpdatingCounter. Y el spinner global se va a ocultar. Ya, entonces acá cada contador va a tener su propio spinner. Y además va a haber un spinner acá. Entonces ahí vamos a ver cómo vamos a tener varios spinners. De repente acá encendidos y acá no va a haber nada. Entonces voy a grabar. Déjame recargar esto porque con el hot mode reloading a veces los estados se varían un poco. Entonces voy a apretar esto de forma despacito. Y si se dan cuenta, hay veces que acá hay algún spinner encendido y este ya no está. Aquí voy a seguir cambiando valores. Y bueno, si se puede apreciar bien, si no, no, en ese caso este estaba prendido y este ya estaba apagado. Que fue más que nada por cómo explicamos lo que había sucedido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cierto? ¿Cuál es? ¿A qué nos convoca el video? Porque finalmente todo esto ha sido de como el escribir el escenario. Bueno, como ya les comenté, el bug se genera porque tengo tengo solamente un estado para reflejar varias cosas que van pasando. Entonces lo que yo podría hacer es que en vez de tener esto así tal cual como un flag, lo que podría hacer sería decir, mira, cada vez que tú llames a esta cosa, no sé, pon un arreglo y tira un valor y métele algo a ese arreglo, un true, un false, lo que sea. Métele algo como loadings y va a ir contando. Y cuando termine, quítale uno, ¿cierto? Y eso. Entonces después cuando este arreglo de loaders o cosas que se están cargando termine, ¿cierto? Va a tener un largo cero. O sea, ya no van a haber más cosas cargando. Y luego tú puedes ocultar el spinner, ¿no? Y que de hecho eso sería una solución bastante simple. Y de hecho es bastante simple. Me da un poco de me da un poco de rabia que sea tan simple. Voy a sacar estos cosas extras que están acá, haciendo un poquito de ruido. Vamos a sacar esto. Oh, no, lo voy a dejar, lo voy a dejar para después comparar, ¿ya? Entonces podríamos hacer eso. Podríamos tener acá un por ejemplo, arreglo que se llame updates, set updates, y tendríamos acá un state, lo dejamos así. Vamos a decir que es un arreglo de booleans. O no, incluso esto podría ser un número. Sí, esto podría ser un número, podría partir en 0. Puede partir en 0. Bueno, no es necesario castear el tipo ahí.
puede partir el 0 y si acá decimos updates, si updates es mayor a 0, entonces muestra eso, si no, no. Entonces, ¿qué hacemos acá? En vez de decir set updating counter, no, de hecho lo que voy a hacer es mostrar dos spinners. Updating counter. Estoy pensando. Es que no voy a saber cuál es cuál. A ver, el spinner puede aceptar algo, puede aceptar una clase. Ok, pongámosle pero puede aceptar estilos también. Puede aceptar todo. Entonces acá le voy a poner style, background, red, y al otro le vamos a poner un azul. Veamos cómo se ven estas maravillas. Ok. Uno se ve azul y el otro, bueno, no se va a ver. Entonces da lo mismo que sea un spinner, son cuadrados de color. Voy a sacar este amigo ahí de breakpoint. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es decir set updates. Updates. Update. Vamos a decir update más 1. Y cuando termine vamos a decir update menos 1. Y lo que va a pasar ahora es que van a haber casos en los que hay se van a hacer como un poco de shift ahí. Afortunadamente podemos rapear esto con un inline y poderle que se llame stackeado, mode stacked. Ok, y eso va a hacer que salgan siempre uno al lado del otro. Ya, entonces aquí lo que va a pasar es que lo ideal es que el rojo siempre esté mientras haya uno acá y el azul va a ir desapareciendo de forma intermitente. Entonces, como el rojo siempre va a estar, lo voy a dejar a la derecha. Opa. Entonces, refresquemos para que no existan esas cosas raras con el estado por el hot mobile reloading. Y si se dan cuenta, claro, el rojo se mantiene y luego el azul es el que va haciendo intermitente. Ya. Bueno, y eso es una forma de solucionarlo, ¿cierto? Eso es una forma de solucionarlo. Y bueno, se ha terminado el video. Muchas gracias. No, esa es una forma. Pero claro, o sea, lo que quería explicar yo finalmente era un concepto quizá un poco más avanzado que tiene que ver con estas colas de o no piscinas de threads, porque nuevamente no tiene sentido eso en JavaScript, sino que con tratar estas cosas como tareas, porque en el fondo lo que a nosotros nos interesa es saber cuántas tareas se están ejecutando durante cierto momento, y una vez que esas tareas terminan de ejecutarse, yo saber si es que están ejecutándose o no, ¿cierto? Entonces yo puedo tener una tarea, después puedo tener dos, luego una se completa, me queda una, luego sumo 3 más, entonces quedaría con 4, se completan 2, quedo con 2. Entonces en el fondo quiero contar de eso, quiero mantener esta cuenta acá de una forma que sea quizás incluso fuera de React, porque en este caso lo que tenemos son en este caso esto está atado al estado del componente, ¿no? Y quizás yo tengo cosas que no están dentro del ciclo del componente, quizás están fuera de React, entonces quiero tener una solución un poco más agnóstica y que no solo sirva acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a copiar y pegar, bueno, no, voy a copiar tipeando el código que tengo acá, porque lo tengo de otro proyecto que hice. Y vamos a ir viendo más o menos de qué se trata. Entonces voy a hacerme otro archivo aquí que le voy a llamar task
taskpool.ts. Ok, entonces vamos a describir una tarea. Voy a usar acá un pico para describir a qué nos referimos con una tarea. Una tarea va a ser, va a tener un genérico t, ya vamos a ver a qué se refiere eso, que básicamente una función que retorna una promesa, y esa promesa va a resolver ese t, ¿cierto? Esto voy a exportarlo para que deje de quejarse export type task. Entonces, en corto, una tarea es básicamente una función que retorna una promesa. ¿Ya? No tiene nada del otro mundo, es una función que retorna una promesa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener como esta piscina, o este compendio, o este conjunto, o esta como repositorio, o lo que sea, como este lugar donde vamos a ir arrojando tareas. ¿Ya? Vamos a ir diciendo, ok, una bolsa, no sé, lo que sea. Le vamos a llamar task pool. Y vamos a decir, ok, corre esta tarea, y puedes correr todas las tareas necesarias. Una vez que ya la piscina esté vacía, por favor comunícamelo a través de un callback. ¿Ya? Entonces voy a hacer una interfaz. En el fondo va a describir esta tarea de piscina, o sea, piscina de tareas. Y voy a tener una función run que me va a permitir correr las tareas, ¿cierto? Acá le voy a pasar una tarea que es de tipo task de t. En el fondo tenemos que pasar este genérico de alguna forma. En TypeScript la única forma de pasarle como un genérico, un parámetro, es escribiendo casteándolo acá, que la función acepte un genérico. Y esto va a retornar una promesa de t, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hace esto es el método run toma una tarea que es una función que retorna una promesa y además retorna una promesa. ¿Ya? Nada más que eso. Luego vamos a decir onClear, que es una función que va a tomar no va a retornar nada, ¿cierto? Y va a tomar como parámetro un callback, que es el que se va a ejecutar cuando termine cuando la piscina quede vacía, ¿cierto? Entonces una vez que la piscina, o podría ser onDone, sí, yo creo que onDone mejor. Cuando la piscina quede vacía, se va a ejecutar ese callback. ¿Ya? Y también me gustaría saber en algún momento si es que hay tareas corriendo, ¿no? Porque quizás es más fácil decir, oye, piscina, dime, ¿tienes cosas corriendo? Me dice, tengo 7, o tengo, sí tengo. O quizás quiero saber cuántas tiene. Por el momento, lo que a mí me sirvió es no saber cuántas tiene. Has running. Pongámosle has is busy. Podría ser is busy boolean. Ya, entonces esto me va a decir, bueno, estoy ejecutando tareas, no estoy ejecutando tareas. Ya. Ok, entonces ahora básicamente lo que tenemos que hacer es implementar esta interfaz. Y para implementar esta interfaz podríamos utilizar una clase, yo voy a hacer una función como fábrica, make task pool. ¿Por qué quiero tener una función que cree una piscina de tareas? Porque eso me permite tener varias piscinas de tareas. Quizás, por ejemplo, para mí solo me interesa, en este caso acá, de esta UI, tener eso, un spinner acá cuando actualizo los valores del contador. Pero para otro tipo de ejecución asíncrona, me interesaría agrupar otro tipo de operaciones. Por ejemplo, si acá tuviera un botón borrar, quizás ese borrar no va a ir acá, sino que me va a aparecer como de alguna otra forma en la interfaz otro tipo de widget que sea distinto, que se maneje de forma independiente al spinner de acá. Entonces esto me va a permitir crear piscinas de tareas para agrupar estas operaciones asíncronas de cualquier forma que yo estime conveniente. Ok, entonces, ¿qué vamos a retornar acá? Bueno, primero tengo que crear mi piscina, en el fondo donde voy a almacenar las tareas. Y lo que voy a hacer es utilizar un set y voy a utilizar un símbolo. Va a ser un set de símbolos
lo vamos a inicializar acá. Ok, cada vez que yo cree una tarea o cada vez que yo ejecute el método run, voy a crear un nuevo símbolo que va a ser un identificador para esa tarea y la voy a meter en el set. Entonces me va a decir, ok, esta es la forma en que, o sea, básicamente el set es la forma en la que yo voy a saber si es que hay tareas corriendo y cuáles son las tareas que están corriendo. Entonces va a ser como un conjunto de identificadores. Ok, luego vamos a tener que implementar cada una de estas funciones, ¿no? Entonces vamos primero con run, function run. Lo que voy a hacer después es retornar todo esto junto, ¿no? Voy a tener que retornar run. Entonces a esto lo voy a anotar y voy a mejor decir function de class pool, porque queda un poquito más bonito así. Esto va a retornar una piscina de tareas. Y así tenemos como anotado esto y nos va a decir, oh, a esta función le falta hacer cosas. Ya, entonces dijimos que run va a tomar una tarea. Entonces vamos a decir task. Supongo que esto me va a dejar no anotarlo, ¿no? No, voy a tener que anotar esto de nuevo. Entonces esta función run va a tener un tipo t. Tengo que básicamente hacer la misma anotación que acá, salvo por el tipo de retorno, que yo creo que lo infiere bien, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ejecutemos una tarea? Bueno, estoy haciendo scroll acá en mi código. Voy a básicamente decir, creemos un símbolo que nos va a servir como el identificador, o sea, va a ser un ID único. Luego en mi set voy a añadir este símbolo o el ID, ¿cierto? Y luego lo que voy a hacer, esto dijimos que retorna una promesa, ¿cierto? Entonces voy a ejecutar la tarea que no toma parámetros, ¿cierto? Porque es solo una función que acá la describimos, que no toma parámetros y retorna una promesa. Entonces voy a tomar esto y le voy a poner un den acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar? Tengo que notificar de alguna forma que mi tarea se completó o que mi tarea falló, ¿cierto? New expression whose target lacks a construct signature implicit has any type. Ah, no, porque estas no son clases, pues para generar símbolos no los tengo que llamar con new. Porque claro, no tiene un constructor, es solo es como una función nomás. Ok, nuevamente recordemos que esta tarea me retorna una promesa. Entonces si yo estoy llamando a, finalmente me interesa el valor de retorno acá, porque yo tengo que como que en el fondo decir cualquiera que sea el resultado de esto, tú como usuario igual quieres saber cuál es el resultado, porque si no sería inútil correr esta función run. Luego vamos a hablar por qué. Entonces lo que voy a hacer acá yo es retornar el resultado, return res, y acá cuando si hay un error voy a rechazar esta promesa, promise, que es una forma de, con el error, es una forma de decir, si yo acá retornara directamente el error y luego concateno otro den, si yo acá lisa y llanamente retornara solo ese parámetro así, luego en el primer callback de este den, del siguiente den, estaría tanto la respuesta o el error, o sea, ambos irían acá, ¿ya? Lo que no es muy conveniente. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, si hubo acá un error, lo voy a propagar al callback de error siguiente, en la próxima concatenación. Entonces en el fondo tengo que rechazar la promesa manualmente con promise reject. Entonces ahora cuando haya cuando esta tarea culmine de forma positiva, en el primer callback solo se va a ejecutar cuando culmine de forma positiva y va a retornar esta respuesta. Y luego este va a pasar al segundo callback o lo puedo agarrar con un catch, ¿cierto? Ok, más que nada eso. Entonces ahora, bueno, ¿por qué necesitamos hacer esto? Porque en el fondo a nosotros nos interesa saber cuándo la tarea culmina, ¿cierto?
Entonces aquí voy a, de alguna forma tengo que notificar que esta tarea culmina para borrar mi tarea que ya no está siendo corrida. Entonces acá podría decir pull delete, ¿cierto? Pull delete IV, y con eso bastaría, y eso. Pero ahora, bueno, esto está inicialmente bien, pero el tema es que yo dije que voy a tener este flag booleano, ¿cierto? Entonces, si estuviera usando una clase, podría usar un getter y básicamente decir get is busy. Bueno, acá creo que también podría usar un getter, ¿no? Claro, pero no tendría forma de notificar cuando se acaba. Ya, entonces voy a seguir con el diseño inicial. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener otra función que se llame onComplete. Entonces lo que va a hacer onComplete es tomar el ID, que va a ser de tipo símbolo. Vamos a decir pull delete ID. Y luego voy a decir si es que el tamaño de la piscina es igual a 0. Y además es que type of clear callback, ya vamos a ver que este clear callback, estoy solamente copiando implementación function, entonces llamo a este clear callback. Ya, ahora, bueno, ¿qué es clear callback? Todavía no lo definimos, ¿no? Que es básicamente este callback, el que yo le voy a pasar a onDone. Ya, entonces aquí voy a definir que clear callback va a ser una función de este mismo tipo, callback, o sea que no toma nada y que no retorna nada, solo la vamos a declarar y después la vamos a asignar. Ya, ok, entonces acá cuando la tarea termina de forma, o sea, termina correctamente, vamos a llamar a onComplete con el ID. Y acá abajo, cuando falla, también vamos a llamar a onComplete con el ID. Ahora, ¿por qué no puse un finally o un then acá o lo que sea? Es porque caemos en el mismo problema. O sea, tengo que reflejar el estado de error o de... o sea, de éxito o de error en esta cadena de promesas. Porque a mí acá, sinceramente, no me interesa manejar mucho en torno a eso. O sea, si quiero hacer como un retry, quiero que el usuario se haga cargo de eso. Ahora, uno podría meter ese tipo de lógica acá, sí, pero bueno. En este caso no creo que sea necesario. Ok, entonces tenemos nuestra función que ejecuta estas cosas de forma correcta. Estamos ya casi listos. Ahora necesitamos saber si algo es busy, ¿cierto? Lo que voy a hacer es... que una función, ¿cierto? Entonces vamos a decir is busy. Implementemos is busy. No estoy viendo si mi cara está tapando el stream porque... ok, no, al parecer no. Bueno, ok. O sea, no el stream, el código. Is busy. Y esto lo que va a hacer es retornar si es que pool.size es mayor que 0. Si es mayor que 0 significa que hay tareas que están corriendo, así que esto está ocupado. Y luego acá en el onDone vamos a decir onDone. Aquí vamos a poner function onDone. onDone va a tomar este callback, ¿cierto? Que es de tipo... A ver, creo que hay una forma más fácil de haberle dicho como, oye amigo, esta propiedad, el tipo de esto es igual a esto. Pero bueno, da lo mismo. Esto debiera retornar void. Y lo que vamos a hacer acá es decir clear callback es igual a callback. Entonces, básicamente capturamos
este callback que viene como parámetro dentro del scope de mi makeTaskPool, y así se lo puedo pasar luego a esta función onComplete, porque esto tiene un closure sobre eso, ¿ya? Un truquito ahí con callbacks. Bueno, entonces ya tengo mi makeTaskPool. Vamos a exportarlo desde este archivo makeTaskPool y luego vamos a usarlo, ¿cierto? Ok, ¿cómo lo vamos a usar? De una forma muy divertida. No en el spinner, lo vamos a usar acá. No en el counter, en la app. Ok, entonces esto me molesta. Esto fue daño infligido, entonces voy a acá poner return. Me molesta cuando tengo funciones que son muy largas. Esto está bien, ¿no? Use callback. Y handle change está bien. Sí, ok, bueno. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear una piscina de tareas. Entonces voy a poner update task o update counter task pool. Y quizás lo ponemos así, task pool. Voy a llamar a make task pool. Esto lo va a importar desde ahí. Ok, entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que cada vez que yo llame a la función getCounters, en vez de llamarla así directamente getCounters, lo que voy a hacer es decir, amigo, taskpool.run, va a ser un callback que retorne la llamada a getCounters, o pásale getCounters por sí sola nomás, ¿cierto? Lo que va a hacer eso es que va a ir contando en mi cola va a ir contando en la cola de tareas, ¿cierto? Y una vez que sepa qué es lo que está pasando ahí, me va a decir, ah, ya, ok, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Creo que en este caso lo que convendría sería poder acceder a esto dentro de React, ¿cierto? Estoy pensando cuál es la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, da lo mismo, da lo mismo. Ya vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, ok. Ok, ¿qué me interesa acá guardar? Yo había mencionado que aquí en Task Pool es importante al momento de correr esto retornar el resultado directamente y no poner este onComplete, por ejemplo, como después de un den acá. Ya, es importante hacerlo en cada uno de estos callbacks, porque en el fondo esto me da la libertad a mí de decir, ok, ¿qué otras cosas quiero incluir dentro de mi tarea? ¿Ya? Porque en este caso yo podría decir task pool.run y podría decir eso. ¿Por qué no? Ah, me faltó nada. Ok. Podría hacer esto y decir, una vez que la respuesta de la API esté lista, entonces marca ya como que la tarea está finalizada y no te preocupes en hacer nada de esto. Pero quizá yo también quisiera decir, no, una vez que ya hiciste esa actualización, entonces recién marca la tarea como lista, ¿ya? Entonces tenemos esa libertad de decir, bueno, cuánto trabajo vamos a meter, o sea, cuánto trabajo tiene que suceder para poder determinar que la tarea está lista, ¿ya? Claro, porque acá no afecta, el resultado de getCounters pasa directamente acá. Y claro, si vuelvo a esto dentro de este run,
el resultado de getCounters va a pasar igual directamente a este data, solamente que aquí va a llamar algo entre medio que va a ser en el onCompleted o onDone o onDone o lo que sea. Vamos a meter todo esto acá dentro de ese run para que sea un poquito más no entendible, pero para que sea un poquito más simple. Y ok, lo que voy a hacer es que no, bueno, me equivoqué, pues esto no era necesario hacerlo acá en getCounters. Lo que quiero hacer es hacerlo en update. Claro, en handle change acá, en handle change. Ok. Ok, entonces voy a ocultar estos spinners por mientras para que lo trabajemos todo de una sola forma y no tener tanto ruido. Ocultemos esto. Aún me interesa ver lo de los counters, lo de los spinners internos para comparar, ¿cierto? Ok, y ahora sí vamos a decir, bueno, solo me va a interesar acá, ¿ya? Entonces vamos a decir task pool.run. Luego esto tiene que ser una función que retorna una promesa y ahí está bien, ¿ya? Entonces en el handle change lo que voy a hacer yo es primero saber cuándo taskpool.isBusy y aquí vamos a decir change. Entonces cada vez que yo llame esta función me va a decir si es que está ocupado o no. Creo que voy a decir taskpool.busy. Igual creo que para temas como netamente demostrativo hubiese sido mejor saber cuántas me da, ¿cierto? Ok, entonces cada vez que yo llamo a esto me dice false, true. Cada vez que ya se acaban los requests, esto va a pasar a false. Bueno, no es tan claro de ver, pero da lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Igual voy a usar este updating counter, set updating counter. La única diferencia es que acá vamos a decir set updating counter task pool is busy y acá abajo set updating counter task pool is busy, ¿cierto? Y con eso no. No, acá lo que podemos decir es que cada vez que yo comienzo uno voy a decir true. Vamos a decir true siempre. Y cuando termina no vamos a decir nada. Entonces esto siempre lo va a setear a true cuando se dispara una tarea nueva. Ya. Y luego lo que voy a hacer es que acá voy a hacer otro useEffect, react.useEffect. Lo que voy a hacer es decir task pool onDone. Y este callback se va a ejecutar cada vez que se vacíe la cola, ¿cierto? Entonces aquí yo podría decir set updating counter como false, ¿cierto? Luego aquí mostramos solo el updating counter, ¿cierto?
y se va a mostrar correctamente ahora siempre cuando haya algún spinner girando acá dentro de los contadores. Ok. Y que efectivamente es lo mismo que si usara este updates con los set updates. ¿Ya? Vamos a sacar de aquí. Es exactamente lo mismo. Y con eso estamos listos. No parece tanto como ahora que lo muestro, no parece tanto. Pero bueno, en el fondo lo que nos permite, esto nos da flexibilidad al final de decir, ¿qué pasa si yo tengo cosas que están pasando fuera de React? Porque al final yo puedo llamar este task pool en cualquier lugar, ¿cierto? Y meterle tareas y después de alguna forma decir, ok, terminaron o no, o sea, o siguen ejecutándose cosas. Y este onDone se va a ejecutar aunque yo esté disparando promesa acá a lo loco, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Porque yo aquí no dependo de la finalización de esto. Yo no dependo de la finalización de esta tarea para poder marcar el estado como falso. Por eso cuando escribí esto dije, no, eso no está bien. Había una parte de mí que sabía que eso no estaba muy bien. Claro. Entonces, claro, efectivamente. A ver, voy a eliminar esto y vamos a probar con una última con un último ejemplo de el valor que tiene que podamos escuchar a este. Finalmente esto es lo importante, poder escuchar al onDone, tener como un event listener ahí diciendo, oye, avísame cuando esto se haya vaciado. Porque, ¿qué es lo que podría hacer yo? Yo acá podría decir task pool run, una función que me tiene que retornar una promesa. Entonces aquí vamos a decir return new promise. Return new promise. Nada, aquí hay un problema con esto. Hay un problema con esto, con lo que voy a hacer. Porque acá el updating counter ya no es un problema. El updating counter, el valor inicial es false siempre. Entonces acá bastaría con decir con que task pool is busy. Bastaría decir eso. Hagámosle una función para que sea más seguro. Ok, bueno, ¿qué voy a hacer yo acá? Voy a tomar una promesa que la voy a resolver con un setTimeout. Entonces acá vamos a decir después de 10 segundos recién resuelve. Ya lo mismo esto, ¿no? ¿Por qué se queja? Expected one argument but got 0. Ok. Esto debe ser claro porque esto retorna una promesa de nada. Creo que acá si voy y le digo void, listo. Ok. Porque el constructor me dice, el tipo tiene que ser algo. De hecho acá si se dan cuenta dice new unknown. O sea, no sabe qué es lo que va a resolver esto. Si le digo void, bueno, va a saber que no va a resolver nada. Si tuviera que resolver, porque no tiene un parámetro. Si acá le pongo 12, va a hacer esto
una tarea que retorna un... Bueno, debería inferir que eso va a retornar un número. Pero da lo mismo. Da lo mismo. Si acá le pongo en... ¿Qué valores ve? Ya, ok, no lo puede inferir. No lo puede inferir. Creo que lo podría inferir si yo acá le digo que es número, ¿no? Creo que ya me estoy desviando del tema de lo que quería demostrar. Number, ok, está bien. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Esto va a ejecutar esta promesa que va a tardar 10 segundos. El task pool va a estar ocupado por 10 segundos, al menos. Entonces, si yo guardo, si se dan cuenta, esto está acá. Y efectivamente, cuando no voy a hacer nada más, efectivamente luego de 10 segundos desaparece, porque estoy escuchando esto dentro de React y puedo llamar a una función que actualice ese flag acá. Entonces tener como esta utilidad me da mucha más flexibilidad a la hora de manejar asincronía. Y bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Espero que te haya servido, te haya sido de ayuda este video, explorando algunos patrones de programación asíncrona. Creo que es un tema que en general hay mucho sobre lo que hablar, en particular porque las promesas no son primitivas muy poderosas en términos de asincronía. Tienen poquitos métodos. Con el tiempo han ido adquiriendo un poquito más de capacidades, y ahora uno puede hacer cosas como dame de todas estas promesas, dime solo las que se resolvieron bien o las que se resolvieron mal, o ambas, ¿cierto? Mientras que antes lo único que había era promise all, por ejemplo, y no había nada más, y todo lo otro había que hacerlo con force. Y ir contando referencias, ¿cierto? De estas promesas están bien, estas promesas están mal. Bueno, en fin. A lo que voy es que hay hartas cosas que en torno a programación asíncrona uno puede hacer. Hay hartos patrones que son medios complejos, que requieren como ahí darle un poquito de vuelta al coco. Y creo que sería una buena idea seguir trabajando en este tipo de cosas, seguir mostrando este tipo de contenido. Y bueno, eso. Estoy feliz de volver y espero que tú también estés feliz de que yo haya vuelto. Y si te ha gustado, dale una suscribida, una me gusteada. Y nos vemos en el próximo. Adiós.